La mentira del poder de la mente y la ley de atracción. Hoy en día hay muchas filosofías místicas devenidas de Oriente que se han anclado a doctrinas occidentales mediante ocultistas que han traído estos conocimientos a Occidente, que tienen que ver con el poder de la mente y que han venido anclándose a doctrinas o filosofías que hoy en día enseñan conceptos cerrados acerca de la misma mente y sus facultades. Muchas de estas creencias y doctrinas acerca del pensamiento mágico se han arraigado en la creencia social de las personas, adaptando o adoptando conceptos, prácticas, ideas que vienen de la magia ceremonial, por ejemplo, o de las profundidades del ocultismo, donde se hacían dichas acciones mágicas para alcanzar un propósito a través de la mente. Pero no solo en la magia se ve implícito esto, sino también en el espiritismo, en el espiritualismo, donde mediante los espíritus se logra atraer ciertas situaciones o circunstancias por medio de los mismos espíritus. También cierto tipo de meditaciones hechas por medium tienden a manifestar situaciones o atraer personas, por ejemplo, a través de la concentración. Esto no es para nada nuevo, ya que dichas prácticas han devenido, como decimos desde Oriente, cuna de la meditación, donde hay muy diversas variaciones de meditaciones para lograr un objetivo, desde un desarrollo interior, sanaciones, visiones, hasta para atraer cosas materiales. Estas fueron muy usadas, meditaciones, y siguen siendo usadas por yogis de quienes bebieron grandes ocultistas desde Blavatsky hasta Gurdjieff, trayendo consigo un sinnúmero de métodos para el desarrollo de la mente y la conciencia. Dicho conocimiento posteriormente fue retomado por esoteristas ocultistas de la época, perfeccionándolo o dándole su propio sistema para emplearlo en sus rituales o en sus técnicas. Tal es el caso de Aleister Crowley, quien bebió bastante de la esencia del yoga oriental junto con la magia de sus maestros como lo fue MacGregor Mathers, formando así su propio sistema mágico para el desarrollo interior mediante la magia, pero que tenía mucho que ver con el manejo de la mente a través de las visualizaciones y meditaciones de concentración profunda, algo muy parecido a lo que enseña la ley de atracción hoy en día y la metafísica aplicada de Condi Méndez. No solo podemos hablar de los yogis milenarios y de los ocultistas del siglo pasado, también en el chamanismo siberiano, en el chamanismo mexicano y en la brujería en general se han hecho este tipo de prácticas de meditaciones para generar un resultado en la vida material. Ese es el propósito de quien ejecuta dichos saberes. Hay quienes dirán que el principio de la magia, del chamanismo o del espiritismo o de cualquier práctica espiritual no es el de manifestar algo material, pero realmente la mente se usa como un medio o un instrumento en todos estos procesos, o cualquier ocultista lo sabe. Aunque ellos crean hacerlo desde la conciencia, no es así, pues si así fuera, de tal manera ella les daría testimonio de que sus prácticas son abominables. Es por ello que se hace referencia a estos métodos y prácticas, como hemos dicho, desde el yoga, todo tipo de espiritualismo o espiritismo, hasta las meditaciones de la New Age, con sus métodos y la metafísica para manifestar la mente y energías sensibles. Hablando esencialmente de la ley de atracción, ¿de dónde viene? La ley de atracción no es un concepto nuevo, sino era un sistema filosófico, místico y mágico devenido de Egipto, madre del misticismo y de la idolatría. Esencialmente esta ley proviene de lo que los antiguos egipcios hermetistas llamaban principio del mentalismo. La doctrina del hermetismo, según el libro de los tres iniciados, un universo se compone por 7 principios o se fundamenta en ellos, el universo. Y el primero es precisamente el del mentalismo, el cual dice que todo es mental. De este principio se desata toda una cosmología que no es indispensable citar, solo decir acerca de este fundamento que sirvió para posteriores doctrinas acerca del funcionamiento de la mente y cómo crear cosas desde el pensamiento, idea que es totalmente hilarante, puesto que por lógica natural sabemos que ni un humano puede hacer una creación con la mente espontáneamente.
ni mucho menos manifestar algo como lo dice el hermetismo, el ocultismo, la metafísica y la nueva era. Pero bien, los antiguos egipcios creían fielmente en este principio y de ello se basa mucha de su magia ceremonial. Ley de atracción. El principio hermético del mentalismo hoy en día es retomado por las prácticas de la nueva era, que han bebido de muchas falsas doctrinas místicas, filosóficas, sistemas ocultistas como antes hemos visto, y se ha modernizado adoptando un principio arcaico incluso casi obsoleto por el sistema mágico contemporáneo, y lo han mezclado con la cultura pop para darle una mejor comercialización. La gente escucha hablar de la ley de atracción, del pensamiento positivo y la manifestación, viendo estos conocimientos como inofensivos, pero recordemos que el enemigo no va a presentarse generalmente como es su naturaleza misma, se va a disfrazar de ángel de luz. 2 Corintios 1:14. Ya que no le conviene ser descubierto y una de sus armas que utiliza de manera inteligente es disfrazar todo el ocultismo, la hechicería e incluso el satanismo de una manera elegante y benévola. Así lo ha hecho desde el Edén, haciendo ver el fruto prohibido aún más codiciable e insertando la mentira. Con la ley de atracción y el poder mental no es la excepción. Es por eso que cuando se ve la publicidad de libros, las películas y toda la información acerca de este conocimiento, se ve brillante, interesante y codiciable y hasta inofensivo, pero es un saber diabólico que contamina. Por ello se tiene que estar muy consciente a la hora de leer algo que no está filtrado por el método científico y mucho menos un conocimiento que no esté avalado por la palabra de Dios, puesto todo conocimiento espiritual fuera de la palabra es muerte para nuestro espíritu. ¿Por qué la ley de atracción es peligrosa, así como otras prácticas acerca que tienen que ver con el poder de la mente? Dentro de todas las prácticas espirituales está inmersa la mente, aunque el objetivo no sea desarrollarla o lograr un objetivo con ella o mediante el pensamiento, como lo es en el poder mental o la ley de atracción en todos los ejercicios. Esta se encuentra por medio de la mente, ya que es el vehículo donde se canalizan lo que hoy llaman energías, las vibraciones, pero que en pocas palabras son espíritus inmundos. Todo lo referente a la energía, a la vibración, a lo espiritual, todo que se tenga contacto con ello, se está haciendo contacto con los espíritus, ya que uno no puede entrar a ese mundo sin antes haber entrado en contacto con el mundo de la entelequía. Los maestros o personas que enseñan dichas prácticas en el día de hoy están siendo engañados, y muchos se engañan intencionalmente diciendo que están conectando con fuerzas energéticas a través del poder interno o con el poder individual o el poder del pensamiento, pero realmente lo que sucede es que el espíritu engañador que hace ir hacia esas prácticas conecta con el mundo espiritual y hace manifestaciones aparentes del poder interior o de la mente que tiene o supuestamente puede tener una persona, pero realmente un individuo nada de poder tiene en sí mismo, sino son los espíritus que hacen manifestaciones engañosas. Entonces, al momento de realizar prácticas mentales o tratar de hacer meditaciones, visualizaciones, le estamos dando acceso a entidades espirituales de que comiencen a abrir portales invisibles y comiencen a contaminar el alma. Levítico 19:31. Ello conlleva a un proceso de apertura invisible, algo complejo de explicar, pero que a través de este proceso comienza esa idea, esa energía, ese espíritu a tomar conciencia dentro de la mente, comienza a implantarse una creencia con respecto al pensamiento mágico, en este caso el poder mental. Por lo que al haber permitido mediante la práctica de la visualización, meditación, recepción de energía y simplemente contacto con este tipo de conocimientos, se van abriendo ciertos procesos a nivel mental que no son adecuados al ser humano, es decir, a nivel espiritual, los entes toman control de ciertas zonas en la mente, comenzando a ser una disfunción aparentemente que
no es notoria en la persona. Sin embargo, afecta en el plano psicológico y espiritual, pues ya el proceso natural de la mente, la conciencia y el cuerpo en el individuo fue alterado. Es por ello que muchas prácticas de meditaciones profundas, por ejemplo, tienen episodios esquizoides o paranoicos, problemas de ansiedad, porque ese espíritu o energía, entre comillas, cambia la química cerebral, es decir, altera los neurotransmisores del sistema nervioso, muchas veces el practicante sin percatarse. De igual manera, pasa en la ley de atracción. Puede comenzarse haciendo simples visualizaciones, cierta programación a nivel mental que llevará en cierto tiempo o en un cierto tiempo en descontroles y desórdenes psicológicos de la persona, que en muchos de los casos, hablando en meditaciones prolongadas y profundas, llevan a ciertos estados psicóticos o lo que la Biblia llama de manera más correcta posesión diabólica. Esto último puede sonar muy fuerte, sin embargo es verdadero, ya que se ha comprobado, por ejemplo, en estudios psicológicos que ciertas prácticas sectarias como el espiritismo causan fracturación del yo o lo que hoy se conoce como disociación de la personalidad, donde el control de la conciencia está fraccionada en varias conciencias, lo que no es más que una parasitación espiritual o legiones. Marcos 5:9. Por ende, este tipo de prácticas son peligrosas por lo que comienzan con un ejercicio aparente insignificante, terminan desencadenando en problemas psicológicos y espirituales. Las personas deben de ser muy conscientes de este tipo de pensamientos mágicos, ya que si desde un principio dicha práctica no tiene un fundamento sólido ante lo científico, ni mucho menos es aplicable en ciertas áreas de la vida, ya es una práctica que acarrea mentira y confusión, que no debe de tomarse en cuenta por toda la contaminación espiritual que acarrean. La mente es el instrumento del enemigo para atacar. Siempre ataca con ideas, hablando con pensamientos, metiendo doctrinas extrañas en la mente de las personas. Las prácticas de la ley de la atracción, el poder mental, no se diferencian del espiritismo, del trance, del ocultismo, pues todos sus procesos de acción es por medio de la mente, porque la mente es un canal que el mundo espiritual utiliza para manipular al ser humano. Se debe rehusar practicar dichas técnicas para la obtención de poder mental o manifestar, pues son medios usados por el enemigo para tomar posesión del templo que es nuestro cuerpo, sin contar que todo fuera del conocimiento de Dios contrae ruina o destrucción. No se ocupan de métodos complicados para manifestar cosas o atraer ciertas circunstancias, ni mucho menos prácticas en el ocultismo. Más bien dice el Evangelio, el Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que Dios te bendiga.